aurre egiten zaio? Olako beste bati gogo gehiagorekin edo... Bai, logikoki bai, galtzen dozunean, beti dakazu, motivazioa beti izaten da oso altua edo oso topetik topera, ez, ibiltzen gara, edo behintzat partidu aurretik eta galtzen dozunean askoz gehiago, ez, behar hori sentitzen dozu, eta logikoki partidu bat galtzetik zatozenean beharra oraindik ere handitu egiten da, eta hori daukagu buruan, ez, irabaztea. Ba, eta gainera gauzak ondo egiten, eta da talde bat ondo ezagutzen dudana, pasaden urtean asko ikusi nuelako, eta entrenatzailea ere laguna dut, eta gauzak oso ondo ari dira egiten, eta bueno, bai, da talde bat batez ere defentsa lanetan oso aukera gutxi egiten dizkiotela, eta gero bitu, oso ondo, hasiera oso ona eman dio txapelketari. Bai, etxetik kanpo euren jokan moldearentzat ere, batzutan baloia ematen dizue, eta gero kontraerasoan badakite jokatzen, eta atzekaldean daukaten zentralekin, nire ustez momentu honetan kategoria hontako onenetarikoak dira, eta zaila da ez, azkarrak direlako, areako defentsan goitiko oso ondo doazelako, eta, bueno, badakite defenditzen, oso aukera gutxi jasotzen dituzte, eta erasoan fin ibili beharko gara, ez, oraingoan. Hamaika partidutan soilik 3 geratu dira golik sartu gabe. Hori datu esanguratsua da, esan nahi du golen bat irabazteko noski beharko duzue, baina gehiago agian ere beharko dela. Bueno, ikusiko dugu, ez, beti bezala, defentsako lanean Ipuruan oso ondo gabiltz, eta hor ondo ibiltzen bagara, gero aukerak beti izaten ditugu, eta erasoko jokoa hor dago, ez. Baina bai, partidu danak bezala, eurak gol margen txikiekin jokatzen dute, partidu gehienak bat eta utz, bita bat, eta, nire ustez markagailuan aurrea hartzen duenak beti abantaila handia izango du partidu honetan, ez. Partidu irekia, edo itxia, espero duzu esan eurak defentsan oso sendoak dira, pazientzia egitzeko partidu. Itxia, partidu oso itxia, eurak ez dute tokir ikusten atzekaldean, eta oso ondo izten dira, batzutan bosteko lerro bat jartzen dute atzekaldean, pasaden urtean entrenatzaileak Lugon egiten zuen bezala, eta hori, zentralako goitiko oso ondo doaz, oso jende Olaetxea ere barruan sartzen da, eta ez da erreza, ez, beste taldeen partiduak edo beste taldeen kontra jokatu dituzten partiduak ikusita, oso aukera gutxi egiten dizkiote, eta seguridade hortatik jokatzen dute, eta gero baloia ere ondo manejatzen dute, Fuster eta oso jokalari ona dituztelako, zelai erditik gora bai, eta, dana bezala beti esate dizuet, respetu gehiena aurkariengatik eta gurea, gehiago guk partidu ona egin, Ipuruan egiten dugun bezala, eta horri heldu ez, gureari. Horri helduzkero maila, etxeko mailari helduzkero, asko irabazita duzu, mantentzeko gauza bat. Bai, hori da, etxeko maila mantendu, gure nivelik onenean jokatu etxean, eta aurkariak zaila eukiko du, ez, ateratzea Ipuruan guk partidu hona egiten badugu, uste dudalako, ondo jokatzen dugunean, eurak baino gehiago garela, ez, gure bertzi horik onenean, logikoki. Zale laguntza, ordu ona, igandea, beharrezkoak dira. Bai, bazan ordua, ez, igande baten jokatzea, ez astelen baten, ez uste dut jendearentzat ere hori ordutegiak mesede egiten duela, eta, espero dugu ambiente hon bat Ipuruan, eta guretzat oso partidu garrantzitsua da, irabazi beharrekoa. Hasiera besterik ez da, eta asko geratzen da, baina logikoki galtzetik zatozenean irabaztea oso garrantzitsua da. ¿Cómo se afronta un partido después de venir de una derrota en Goya? Bueno, pues todavía con más ganas, ¿no? Yo creo que todos los partidos se afrontan yo creo de la misma manera, con la intención de ganarlos, pero lógicamente las derrotas se escuecen y cuando vienes de perder pues hay que dar un punto más en todos los niveles y tratar de que los puntos se queden en casa. Y una de las revelaciones, yo diría la gran revelación de la segunda división en este inicio de temporada. Sí, están haciendo las cosas muy bien,
las ideas muy claras, es un equipo que defiende magníficamente y luego pues tiene sus recursos, está jugando bien también, con mucha confianza y están haciendo un gran inicio de campeonato. Números son bastante significativos. Solo han dejado de marcar en 11 jornadas en 3 y fuera han conseguido 3 victorias, un empate y una derrota. Son números que dan que pensar. Sí, fuera de casa especialmente están muy bien. Lógicamente fuera de casa puedes dejar más la iniciativa al contrario y ellos aprovechan pues su gran defensa en área que tienen, sus jugadores rápidos atrás, su buena organización defensiva y luego de ahí a partir de ahí crecen también con argumentos que tienen en la salida de balón, en la finalización con jugadores de buen pie también y bueno, pues están haciendo un magnífico inicio de temporada y como siempre el máximo respeto por los rivales. Y pensar en lo nuestro, en que se vea un buen Eibar y si se ve un buen Eibar, como se suele ver en casa, pues creo que tendremos mucho ganado. ¿Es ese tipo de rival especialmente peligroso en el sentido de que te deja y al final hay momentos en los que arriesgas más de la cuenta? Bueno, cuando tienes una buena defensa en área y en repliegue como tienen ellos y acumulas mucha gente, ¿no?, para defender en área y creo que hay, desde esa seguridad ellos crecen luego, ¿no? Y luego pues cuando tienen la pelota tienen mecanismos y recursos como para llegar arriba y hacerte gol, ¿no? De hecho, pues están haciendo las cosas muy bien también en ataque, ¿eh? Es un equipo que, bueno, que pese a que no te llega con muchísima gente o no te acosa, ¿no?, en el sentido de que ellos tengan la pelota y vayan a buscarte, pues yo creo que tienen una magnífica organización defensiva y a partir de ahí luego tienen, como te digo, ¿no?, jugadores, pues Dubasín, Fuster anda muy bien, tienen jugadores en medio campo que están bien, como Ricky, como gente que está jugando bien la pelota también hay, tienen de todo un poquito y para mí sobre todo tienen una muy buena organización defensiva y eso te permite siempre estar cerca de puntuar o de ganar los partidos, ¿no? Sí, desde el respeto siempre al rival y reconociendo que ellos están haciendo las cosas muy bien y están siendo una de las revelaciones del campeonato, pues lógicamente siempre pensar en nosotros dar la mejor versión, intentar hacer las cosas bien y así siempre estaremos más cerca de ganar. Tú decías, importante adelantarse en el marcador de este partido. Bueno, ellos juegan a resultados muy cortos, ya se ve, y este tipo de equipos que tiene esa muy buena organización defensiva y siempre ponerse en el marcador por delante es muy importante porque les obligas a ellos a hacer más cosas también y a dejar más espacios y lo contrario, siempre que se pongan ellos por delante pues es más difícil porque es un equipo que encaja poco, que los rivales le hacen muy poquitas ocasiones y si en esta categoría pues es siempre importante ponerte por delante en el marcador, pues creo que contra el Albacete mucho más, ¿no? Sí, estamos jugando todos los lunes y bueno, se agradece jugar un fin de semana, sea sábado o domingo y sobre todo por la gente, ¿no? Porque sea un buen horario para que la gente pueda venir a Ipurúa a gusto y tal y bueno, que haya un buen ambiente, es un partido muy importante para nosotros, necesitamos la ayuda de la gente porque ganar este partido creo que sería un paso para nosotros vital, importante y bueno, pues animar a la gente a, pues como siempre, a que venga, que nos ayude, lo que suele hacer siempre y que haya una buena comunión siempre entre el equipo y la afición como lo ha sido hasta ahora, ¿no? Cierta estabilidad al club, supongo que es una buena noticia, porque al final el club siga en un modo estable. Sí, yo creo que el club está haciendo muy bien las cosas, ya lleva años en una muy buena línea y bueno, yo creo que en ese aspecto el que haya continuidad es una buena señal y el que siga la gente que está ahora, que yo creo que está haciendo las cosas bien, ¿no?